Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora. Hola, Bustamante, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Recuerden saludar por el micro y colocar en el chat presente. ¿Sí? Acuérdense, por favor. Presente, 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 presente. Antes, Presente. antes del buenos días, escriban en el chat presente. Sí, por favor, para tener su asistencia de forma virtual. Yo la estoy colocando ahorita de forma manual en nuestro registro, pero también de forma virtual deben de colocarla. Presente, presente, presente. Todos, por favor. Ahora voy a revisar si sus nombres están bien. Eso es, hijos, muchas gracias. Acá, Salvador, por favor, recuerda cambiar tu nombre y tu apellido. Yo no puedo darte acceso si es que no cambias el orden de tu nombre. Sí, Salvador Carlos. Muy bien. Ya creo que todos están bien. Eso es. Ya listo, hijos. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de fuerzas. Eso es, mientras que ustedes continúan. Buenos días, el chat no, buenos días presente. Primero el presente, por favor. Yo sé que el buenos días se puede decir después. Primero el presente. Eso es Milla, muy bien. Ya, a ver. Entonces, jóvenes, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de física, lo que corresponde al día de hoy. Comentarles que el día viernes, este viernes, el director no va a estar presente en clases, así que vamos a enviarles solamente por el viernes un horario para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? No se preocupen, el día de hoy estamos enviándoles ya acerca de lo que se va a hacer el viernes, pues por cuestiones de una reunión que el director tiene, no va a poder hacer la clase de comunicación, la clase de historia. ¿Está bien, jóvenes? Ya, perfecto. Recuerden también que estamos dejando trabajos en Google Classroom. Recuerden también que tienen trabajos en DPCC, que esta es la última semana en la que vamos a utilizar los links y que a partir de la siguiente vamos a utilizar otros links y se van a agregar otros cursos. Así que por favor atentos a eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a comenzar recordando. Claro, como te digo, hijo, el viernes, como el director no va a poder dar clase, vamos nosotros a enviarles un horario para el día viernes. No se preocupen, van a tener las 4 horas de clase, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sí? Claro, no te preocupes, vamos a hacer clase, de 9 a 1. Sí, por supuesto, Bustamante. Ese es el mío, por si acaso. El del director es este, por si acaso, Bustamante. Ya, listo, hijo. Listo. Entonces, vamos a comenzar repasando, ¿ya? A ver, miren, ¿alguien me puede decir quién es esta persona? Vamos a hacer valer participación mientras que llegan sus demás compañeros para hablar del tema del día de hoy. A ver, ¿alguien puede hablarme de esa persona? ¿Quién es él? ¿Quién es esa persona? A ver, ¿quién está respondiendo? Isaac Newton, perfecto, Ramírez. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Ya. A ver, muy bien, Isaac Newton. Isaac Newton fue el que formuló los dos grandes leyes que conocemos en la actualidad. La ley de la gravitación universal, que me habla acerca de la gravedad, de la fuerza de la gravedad, y las leyes de Newton que él postula en su tiempo, ¿cierto? Las dos, ambas leyes se mantienen vigentes hasta el día de hoy, es decir, siguen manteniendo su vigencia, las seguimos utilizando, correcto. Entonces vamos a recordar, ¿ya? A ver, siguiente diapositiva. ¿Alguien me puede decir en esta diapositiva qué aparece? ¿Qué sucede? ¿Qué aparece en la diapositiva? ¿Qué sucede? Había una persona tirada. ¿Qué significa esa persona tirada? ¿Qué sucedió en ese momento?
Esa imagen, esa diapositiva me está hablando acerca de una historia, les decía, ¿no? Una historia de cómo se hizo el descubrimiento de cierta cosa. A ver. Muy bien, Bustamante. Ya, muy bien, hijo. Bustamante. Su compañero Bustamante nos comenta que es una persona, Isaac Newton, que está recostado sobre un árbol, sobre un manzano, ve caer una manzana y gracias a que ve caer esa manzana, buenos días, Pinedo, gracias a que ve caer esa manzana, él se hace la pregunta, ¿por qué los objetos caen? ¿Cierto? Y pues para responder esa pregunta de por qué los objetos caen, Newton postula la idea de que hay una gravedad, una fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre todos nosotros. Sí, muy bien, esa es la historia. Recuerden esa historia, la historia de Isaac Newton. Gracias a esto, pues les comento que Newton logró formular la idea de qué es la gravedad, luego formula la idea, bueno, la idea general de la ley de la gravitación universal, que permite entender pues muchos fenómenos. A partir de esto, habíamos tomado la pequeña introducción para hablar acerca del tema de las fuerzas, ¿cierto? A ver, vamos a hablar acerca de las fuerzas. ¿Recuerdan ustedes que las fuerzas, vamos a comenzar, Harumi, buenos días, recuerden colocar presente en el chat. Si no colocan presente, no se graba su participación, o me disculpan, su asistencia de forma virtual. Ahí está Harumi. A ver, entonces tenemos a Trujillo, Harumi, Milla, Ramírez, Luna, Pinedo, Danae, Joven Hinojosa, Salvador y Bustamante. Ya. Entonces, vamos a hablar acerca de las fuerzas. Como les había comentado a ustedes, nosotros entendemos por fuerza como aquello que puede cambiar la forma o el movimiento de los objetos. Así nosotros podemos definir fuerza, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que la fuerza se mide en algo llamado Newton, ¿cierto? ¿Cierto? Era la unidad de la fuerza. Yo decía, tú tienes 50 kilogramos, tú tienes de repente 60 kilogramos, esa es la masa. Cuando yo hablo de fuerza, tengo que hacer uso de la palabra Newton, de la unidad Newton. Yo he tirado una fuerza de 100 newton, he tirado un codazo de 50 newton, no sé, he realizado un abrazo con una fuerza de 20 newton, ¿se entiende? Son la unidad de la fuerza, la unidad que voy a usar para medir a la fuerza es el newton. ¿Eso bien claro, por favor? ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la fuerza se mide en newton, es todo aquello que puede cambiar la forma o movimiento de los objetos, y que esta fuerza puede generar dos cosas, o un cambio en la forma, un cambio en la forma de un objeto, o una deformación, o puede crear un cambio en el movimiento de ese cuerpo, ¿cierto? Cambio en la forma, por ejemplo, cuando un cuerpo deforma un objeto, por ejemplo, cuando tú usas la plastilina, lo agarras la plastilina con tanta fuerza, pues que modificas la forma que la plastilina tiene, ¿cierto? Cuando tú jalas algo, por ejemplo, cuando tu mamá te jala la sábana para que te levantes en las mañanas, pues tu mamita está que ejerce un cambio, está que ejerce un movimiento, está que ejerce una fuerza. Pinedo está que... Ya, hijo. Ya, muy bien. Recuerden colocar presente. Buenos días, jóvenes Arcos, buenos días. Coloquen presente, por favor, en el chat para poderlos presentes. Ese es Trujillo. Ya, Harumi, Salvador. Joven Ipanaque está. A ver, vamos a ver, creo que Ipanaque entró. Miss ¿Quién me está hablando? ¿Me disculpa? Luna. Luna. Sí, te había tomado. Ahí está, Luna, ya. Arcos presentó, ya, Arcos, ya hijos, me disculpan, pero habían presentado. Hola, Naomi, ahí está, Naomi es la que estaba buscando. Ahí estás, hija, ya. Y el joven Arcos. Listo, hijos. Estamos que hacemos un repaso, ya, así que tranquilos. No he hablado nada nuevo todavía.
Ya, entonces estamos hablando de cómo una fuerza puede generar un cambio, una deformación, o puede generar un movimiento, ¿sí? Habíamos dicho que hay ciertos objetos llamados los objetos elásticos, aquellos objetos que tienen la particularidad de que tú los estiras y cuando los sueltas pueden volver a su estado inicial, ¿no? Estamos viendo acá un resorte, el resorte tú lo estiras, pero cuando lo sueltas vuelve a su estado inicial. Ese es el llamado cuerpo elástico. Y habíamos dicho que los cuerpos elásticos hasta cierto momento se comportan como tal. Pero si es que tú los ejerces, los estiras tanto, ejerces tanta fuerza, puedes hacer que estos cuerpos elásticos se rompan y pues ya no tengan esa propiedad, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho. Un cuerpo elástico puede comportarse de esa forma hasta este momento. Pero si tú le ejerces más fuerza, ya comienzas a romperlo. ¡Pac! Se rompe. ¿Sí? Habíamos dicho eso acerca de los objetos elásticos. Por eso yo, cuando hablo de un objeto elástico, digo que este objeto elástico cumple con un coeficiente de Young, que es aquel que me permite entender cómo se comporta un objeto elástico en este momento, hasta antes que se rompa. ¿Sí? Les había dicho yo que este es un concepto que lo van a ver en cuarto, quinto, no se preocupen, ustedes son jóvenes de tercero, solamente para nombrarlo, para que ustedes recuerden. A sus compañeros de segundo les coloqué este GIF. ¿Dónde está el GIF? No. Vamos a ver. No. Me disculpan, estoy que les coloco cosas que vamos a hablar hoy día, no se preocupen. No, me disculpan, borra el GIF. Ya, bueno. Estábamos hablando acerca de cómo un cuerpo se estira, de cómo un resorte se estira y las propiedades que tiene. Así que tranquilos, es prácticamente esto. Muy bien. Habíamos dicho que presentamos dos tipos de fuerzas, o bueno, hay dos grupos de fuerzas. Aquellas fuerzas por contacto, es decir, aquellas fuerzas que necesitan que los dos objetos choquen, tengan contacto. Por ejemplo, la fuerza que este niño va a impregnarle al balón, pues tiene que tocar el balón para que esa fuerza sea sentida, ¿cierto? El balón percibe esa fuerza. Entonces, es necesario en este momento que ambos objetos tengan contacto. Si no, la fuerza no se va a percibir, no se va a sentir, no se va a ejercer. Entonces, este es un ejemplo de una fuerza de contacto. Habíamos dicho que aparte de estas fuerzas de contacto, también tenemos aquellas fuerzas a distancia, aquellas fuerzas que no es necesario que los dos objetos estén en contacto para poderlas sentir, para poderlas percibir. Ejemplo de ello es la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Sí? Y acá es donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada habíamos dicho que, por ejemplo, la fuerza magnética es una fuerza de distancia, porque no es necesario que el imán esté pegado ahí al objeto, sino que el imán, desde la lejanía, ejerce una atracción hacia los metales, ¿cierto? ¿Han visto ustedes? Creo que ustedes saben cómo funciona un imán o no saben cómo funciona un imán. Díganme, por favor, ¿ustedes han sido niños preguntones que les ha gustado explorar? ¿O se han quedado ahí, uy, qué será eso? Díganme, porque necesito saber si es que les explico o no. A ver, vamos a ver. ¿Cómo funcionan los imanes por la profesora Marta? Vamos a ver. Ah, aquí está. Por si acaso estoy colocando esto. Ah, mire, es una... Ya, mire. Ahí está. Ahí está. Entonces, miren. Ay, acá también estoy que coloco. Ya, vamos a ver. Ahí está. Por si ustedes no saben, un imán es ese objeto que atrae a los metales, ¿cierto? Ese es un imán. Un imán tiene las siguientes características. Un imán tiene la característica de tener un polo norte, acá ustedes observan, un polo norte y un polo sur. Son las dos partes de un imán.
polo norte y polo sur. No existe un imán que solamente tenga el polo norte, no existe un imán que solamente tenga el polo sur, tiene que tener los dos polos. A ese objeto se le conoce como imán. El imán atrae a otros imanes, atrae a otros metales, ¿sí? Por ello, uno habla de que un imán atrae desde la lejanía a esos objetos metálicos. Por eso es una fuerza a distancia. Es una fuerza a distancia porque desde la lejanía atrae a los objetos. No es necesario que estén juntos, sino que desde lejos puede el imán atraer a los objetos metálicos que estén a su alrededor. Esa es una propiedad del imán. Como repito, el imán tiene las características de atraer metales y de tener dos partes. Una parte que es el polo sur y otra parte que es el polo norte. ¿Sí? Por favor, todo imán tiene esas características. ¿Ya? Ahora, el imán se comporta de cierta forma. El imán, por ejemplo, se comporta de esta forma. Voy a ver recursos. Vamos a usar los recursos que tenemos. Ahí está. Me disculpan. Sí, por supuesto. A ver. Ahí está. A ver. El imán se comporta de la siguiente forma. Si juntamos las dos caras, es decir, el polo norte de un imán, acá, el polo norte de un imán, con el polo norte de otro imán, los imanes se van a repeler. Si juntas los dos polos, los dos mismos polos de dos imanes, estos se repelen. Y eso es algo que tú lo observas, por ejemplo, con los imanes de tu refrigerador. Tu refrigerador, a veces, cuando juntas los imanes que estos tienen atrás, a veces estos imanes se atraen y a veces se repelen. ¿Por qué? Depende, porque si tú juntas los dos polos nortes de esos imanes, se van a repeler. Pero si juntas los polos diferentes, es decir, polo norte con polo sur, los imanes se van a atraer. ¿Sí? Si juntas polo norte y polo sur del imán, se van a atraer. Si juntas los polos del mismo tipo, polo norte con polo norte o polo sur con polo sur, va a haber una repulsión. Y eso es algo característico de los imanes. Por eso a ustedes, si alguno de ustedes nunca ha jugado con imanes, nunca de chiquito no ha jugado con imanes, no ha visto lo que es un imán, pues vayan a los refrigeradores de su casa, jueguen con los imanes que hay de esos, no sé, esos adornos que tienen ahí en su refrigerador. Los va a ayudar para que ustedes entiendan cómo funciona un imán. Sí, entonces, recordando eso, ya hemos recordado que es un imán. Y les he colocado acá también, voy a colocar acá también, esta es una imagen. Bueno, es un GIF, me disculpan. Acá muestra, por ejemplo, cómo se encuentran dos imanes. Sí, esos son dos imanes. ¿Está bien? Cada uno tiene un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que los imanes, ahí está, en un primer momento se repelen, y en otro momento se atraen. ¿Qué pasó? Que en un primer momento se encontró el polo norte con el polo norte y se repelían, y de tanto moverse se encuentra el polo norte y el polo sur, y se pegan, se atraen. ¿Se entiende? Jóvenes, me estoy dejando entender. Díganme, por favor, levanten la mano en todo caso. Levanten la mano, por favor, quieren que repita algo. Miren que voy a preguntar al final de la clase, así que si no entienden algo, es el momento. Levanten la mano, por favor. A ver, vamos a ver. Ya. Levanten la mano, por favor. ¿No están entendiendo? Si entienden, díganme, por favor. Voy a hacer preguntas al final de la clase y si no se entiende, tengo que repasar algo. Vamos a hacer en todo caso
en la siguiente clase un repaso acerca de esto, acerca de qué es un imán. La verdad, se supone que ya deberíamos saber, pero si no sabemos, pues no hay por qué sentirnos avergonzados, lo decimos simplemente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Harold. Entonces, repito, acá ustedes están viendo dos imanes. En un primer momento se repelen, pues porque se están juntando los polos del mismo tipo, polo norte con polo norte, y después se atraen porque se está encontrando el polo norte de un imán con el polo sur del otro. ¿Ven? Entonces, ese es un imán. Un imán es aquel, ya, dejen de jugar con las manitos, por favor. Ya, hijo, muchas gracias por su aporte. Claro, como les digo, hijos, ahora no estamos hablando de negativo y positivo. Cuando hablamos de negativo y positivo, hablamos de cargas, hablamos de electricidad. Ahorita estamos hablando de imanes. Y un imán tiene un polo norte y un polo sur, no tiene otra cosa. Polo norte y polo sur. Ahorita estamos hablando de imanes, de la fuerza magnética. Porque los imanes, claro, porque los imanes atraen a los metales por una fuerza magnética. Esa fuerza que atrae a los metales a los imanes, ¿cierto? Esa es una fuerza que se percibe desde lo lejos, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hablado. Voy a, en todo caso, la siguiente semana repasar nuevamente. Si alguno de ustedes no ha entendido, les dejo el trabajo de jugar con imanes. En su casa jueguen con imanes. Deben tener imanes en la refrigeradora. De repente alguno de sus papás trabaja en una ferretería, también hay un montón de imanes. De repente reparando electrodomésticos, muchos de sus electrodomésticos tienen imanes dentro de ellos. Estamos hablando de qué, a ver. Claro, estamos hablando de sus electrodomésticos. ¿Alguno de ustedes tiene un papito de repente que le gusta reparar cosas? Pregúntale, papá, ¿has encontrado un imán? Te apuesto que van a encontrar. En tu, no sé, en tu... ¿Qué aparatos pueden tener imanes? En tu microondas de repente, en tu televisor. Antes, les comento, existía ese tipo de cosas. Bueno, ahorita ya no, pues porque estamos hablando de televisores, no sé, LCD, con no sé qué tecnología, pero antes sí había esas cosas en los televisores. Continuemos entonces. A ver, muy bien, hemos hablado acerca de los imanes y cómo los imanes atraen a los objetos por medio de una fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética, ¿sí? Ahora, esta fuerza magnética que se percibe, que se siente, va a surgir, aparece, gracias a que hay un campo magnético. El campo magnético es aquel espacio, aquel área en el que una fuerza magnética se percibe, ¿sí? Entonces, tal vez tú no puedas ver el campo magnético, tal vez tú no puedas decir, uy, un campo magnético no se ve, no se ve. Por eso acá en la imagen te he colocado, ¿sí? Esas líneas imaginarias. Por ejemplo, acá tú ves un imán con polo norte y polo sur. Tú ves un imán y ves cómo este imán tiene unas líneas saliendo de él, ¿cierto? Saliendo o entrando de él. Estas líneas son las líneas que representan el campo magnético. Acá está. Son líneas que representan el campo magnético. Que tú no las ves, nadie las ve, pero se sienten, se perciben, se pueden sentir. Y acá te he colocado un imán con un montón de partículas de hierro, y tú ves cómo las partículas de hierro se colocan de tal forma para que tú puedas ver el campo magnético. ¿Ven? Acá está el campo magnético. Tú no lo observas, pero está ahí. No porque algo no lo veas, significa que no esté ahí. Sí, entonces eso tenlo en cuenta. Ah, muy bien, hijo. Porque como te digo, el campo magnético no se ve, pero se percibe. Se percibe. Y acá en este experimento, Bustamante, colocaron un montón de pedazos de hierro, colocaron un montón de pedazos de hierro alrededor de un imán, y tú ves cómo el hierro se coloca de tal forma que se parece a esta imagen, ¿o no? Esta imagen que está acá se parece a esta que está acá.
Bueno, está al revés, ¿no? Pero ¿se parece o no se parece? Se parece. De esta forma logramos nosotros percibir el campo magnético. Ahora, no se preocupen, tal vez esto es algo que ustedes nunca hayan visto, pero ahora voy a presentarles las imágenes que me van a permitir a ustedes hacerles conocer qué es el campo magnético. Porque la Tierra, dentro de la Tierra, ocurre tal nivel de fenómenos que la Tierra se comporta como un imán gigante. Acá está, miren, la Tierra se comporta como un imán gigantesco. Acá dice, ¿no? Este campo magnético, porque como se comporta como un imán, como la Tierra se comporta como un imán, pues va a generar un campo magnético. Y dice, la Tierra se comporta como un imán en gran parte por el océano de hierro fundido y supercaliente que se encuentra en el núcleo de la Tierra. Es decir, como en el núcleo de la Tierra hay un hierro fundido, hay metales dentro de ahí, pues se crea un campo magnético, se crea el que el imán, la Tierra se comporte como un imán, ¿sí? Entonces, la Tierra se comporta como tal, se comporta como imán, gracias a esos metales que se encuentran dentro de la Tierra, en el centro de la Tierra. Correcto. No tanto así, Pinedo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te quiero comentar. Muy bien, entonces, como la Tierra se comporta como un imán, pues va a tener que haber un campo magnético a su alrededor, ¿cierto? Lógico, tiene que haber un campo magnético. Todo imán tiene un campo magnético. Acá tú estás viendo, estos imanes pequeñitos tienen un campo magnético, porque el campo magnético es el que hace que ellos atraigan a los metales. Entonces, lo que te voy a mostrar a continuación son imágenes del campo magnético. Cómo el campo magnético ha sido dibujado de tal forma para que tú lo veas. Vamos a ver el campo magnético de la Tierra. Ahora vamos a ver. Esto no. Este de ahí. Eso, por ejemplo, eso que está de coloración media verde, amarillosa, no sé, es el campo magnético de la Tierra. Tú no lo ves, los astronautas no lo ven, solamente se ha graficado así para que tú entiendas cómo se ve un campo magnético, cómo se percibe la magnitud que tiene. Es un conjunto de líneas, es un espacio, es un área en donde este campo magnético aparece. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por supuesto, Luna. Por supuesto. Pero debes entender tu Luna. Si solamente ese campo magnético estuviera, pues pasaría lo que tú me estás diciendo. Pero en el espacio hay un montón de fuerzas y hay un montón de fenómenos más que impiden que ciertas cosas sucedan. Por ejemplo, lo que tú me estás diciendo no sucedería tanto porque hay un montón de fuerzas que están en el espacio. ¿Sí? Entonces, ese es un fenómeno, otro tipo de fenómenos que sucederían. Pero tranquilo, este es un campo magnético, la Tierra se comporta como un imán y sí, como se comporta como un imán, atrae a ciertos metales. Sí, se puede dar, pero como te repito, hay ciertos tipos de cosillas un poco más extrañas que suceden por ahí. ¿Ya? A ver. Ah, muy bien, ya, muy bien, están que me hacen las preguntas correctas. No se preocupen, yo voy a responder esas preguntas el día que nos toque. Voy a hablar más extensamente sobre los imanes. Voy a guardar sus preguntas para poderlas responder. Muy bien. Me preguntan, si hay un campo, ¿cómo se sentiría un imán? A ver, me dicen. Por supuesto. Ah, ese es el Bustamante. Claro, por supuesto, Bustamante. Esto te voy a... Ah, Harumi me había preguntado esto. Y si llevo un imán al espacio, ¿qué pasaría? Si llevo un imán a la Tierra, ¿qué pasaría? ¿Nada? Claro. En la Tierra hay imanes. Correcto, en la Tierra hay imanes.
y estos imanes, pues, se comportan de la forma que la conocemos. Los imanes que tienes en tu casa, por ejemplo. Pero yo te comento que la Tierra misma tiene un campo magnético que la cubre ella misma. Y este campo magnético tiene su utilidad, porque todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón por la cual se encuentra. Entonces, este campo magnético, por ejemplo, que voy a verlo también acá, este es un campo magnético. Esas son las líneas que representan el campo magnético. No lo ven, no se ve, pero son las líneas que representan ese campo magnético. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué sirve este campo magnético? Voy a verlo acá. Ahí está, miren. Eso que está de celeste, de azul, es el campo magnético de la Tierra, que lo recubre, que cubre la Tierra. Y ese campo magnético me permite a mí, o permite a la Tierra, me disculpan, que los rayos solares, que ciertos vientos solares que deberían de llegar, pues no lleguen y por lo tanto esos vientos solares no me generen catástrofes acá en la Tierra. ¿Sí? El Sol, por naturaleza, bota unos rayos solares. Estos rayos solares son desviados gracias al campo magnético que recubre la Tierra. Si este campo magnético no existiera, pues estos rayos solares, estos vientos solares, me disculpan, llegarían hasta la Tierra y pues generarían catástrofes. Se piensa inclusive que si este campo magnético no existiera, la vida en la Tierra no podría existir. Entonces, hay un conjunto de cosas, jóvenes, que han generado que nosotros que en la Tierra haya vida. ¿Sí? A ver, vamos a ver sus preguntas. Correcto. Eso, ya, muy bien. Entonces, ahí ven ustedes a la Tierra siendo protegida por medio del campo magnético de los rayos solares del Sol, de los vientos solares del Sol. Ahora, estos vientos solares traen cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, la radiación. Tú entenderás que el sol genera calor. El sol, si es que el sol no estuviera, la Tierra no existiría, porque el sol le provee de cierto calor como para que en la Tierra podamos existir. Pero así como nos genera cosas buenas, el calor que nos produce, pues también tiene cierta parte que debemos de eliminar. Esta radiación, por ejemplo. Tú cuando sales a la calle, pues te colocas tu protector solar, porque sabes que el sol, aparte de traer calor, también trae radiación. Entonces, cada cosa tiene su parte buena, por ponerlo así, también tiene otra parte. Correcto, Harumi. Entonces, acá estamos hablando de los vientos solares, que son aquellos que afortunadamente no llegan a la Tierra gracias a este campo magnético. ¿Ya? Muy bien. Ahora, gracias a esta interacción del campo magnético de la Tierra con los rayos solares, acá en la Tierra nosotros podemos ver unas cosas muy bonitas llamadas las auroras boreales. Acá está. Esa, por ejemplo, hijos, es una aurora boreal. Es un fenómeno que solamente se puede ver en los polos de la Tierra, polo norte, polo sur, ártico, antártico. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se observa gracias a esto de acá, a la interacción del campo magnético con los vientos solares. ¿Sí? Es algo bonito que ustedes podrían ver si es que viajan al polo norte o viajan al polo sur. A ver, vamos a ver qué preguntas tienen. Ah, claro. Entonces voy a mostrarles otra imagen de repente para que... Ahí está. Esa es otra imagen de lo que se ve en los polos. En el polo norte, polo sur, ustedes pueden ver esto. No es algo que los vaya a matar de nada por el estilo. Es un fenómeno que ustedes pueden visualizar si algún día logran viajar allá. Correcto. Sí, Arcos. Sí, los campos magnéticos pueden llegar a cambiarse. Es por eso que este año salió una noticia, acá, el campo magnético de la Tierra se está debilitando. Entonces,
Sí, hay estudios que me hablan acerca de cómo el campo magnético de la Tierra está cambiando. Pero son estudios, hay que continuar viendo qué es lo que va a suceder, porque si es que el campo magnético cambia, muchas cosas en la Tierra van a modificarse, van a cambiar. Entonces, sí, hijo, la naturaleza es muy movediza, está cambiando constantemente. Entonces, sí. ¿Puede surgir que la Tierra o que el campo magnético cambie? Sí, está pasando. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, como les explicaba, esta es la llamada aurora boreal. Voy a poner la diapositiva. Acá está. Esta es la aurora boreal. Esa es. Se observa en los polos, polo norte, polo sur, y surge de la interacción del campo magnético terrestre con las partículas del viento solar. ¿Sí? Esa es la aurora boreal. A ver. Ah, muy bien. El campo magnético de la Tierra tiene campo magnético gracias a un montón de cosas. Uno de esos factores es la parte metálica que tiene la Tierra. La Tierra, en el núcleo, en la parte central de la Tierra, hay hierro fundido que provee en parte ese campo magnético que tenemos. Hay otros planetas que no tienen este campo magnético y que pues, por ejemplo, Plutón, Júpiter y todos los demás planetas se tiene que verificar, se tiene que evaluar, se tiene que ver si tienen campo magnético. Marte, yo que sepa, Marte, por ejemplo, no tiene este campo magnético. Entonces ustedes dicen, pero profesor, si no tiene campo magnético, ¿cómo vamos a vivir allá? Bueno, algo haremos, jóvenes. El ser humano es muy habilidoso para descubrir las soluciones, así que algo será. Entonces sí, el campo magnético que tiene la Tierra es propio de la Tierra, ¿sí? Hay que ver si es que hay otros planetas que tienen campo magnético. Ahí sí yo desconozco más. Yo lo que sé es que Marte no tiene un campo magnético. O por lo menos no se ha descubierto que tenga. Hay que estudiar, hay que ir a otros planetas para descubrir si lo tienen, ¿no? Lógicamente que ahorita no tenemos la información necesaria para saber si los planetas tienen un campo magnético. Ah, ya. Ya, hijos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Las repito, el día de mañana vamos a continuar y el día viernes ustedes no van a tener clase con el director, por ello se les va a dar un horario especial para que ustedes ingresen a las clases. Vamos a hacer un seminario, no se preocupen, ya está más o menos estructurado qué es lo que vamos a hacer el viernes. Vamos a hablar de ciertas cosas interesantes, ¿ya? Así que esa es la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Los he preocupado. ¿Me la puedes hacer ahorita, hijo, en el chat, el WhatsApp, si tú deseas? Donde tú desees, hijo. ¿Ya? Esa es la clase del día de hoy, jóvenes. Muchas gracias. Se está acabando el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Ninguna pregunta, ¿cierto? Arcos, apóyate en todo caso para hacerla. Le enviamos a tu correo, Luna, y al WhatsApp también. Por los dos lados vamos a enviarlo. ¿Ya? Ok, hijos. Recuerden que el día lunes ya estamos cambiando los links para acceso a Zoom. También se les va a llegar. Ya, hijos, así que vamos a estar en contacto con ustedes.